Buenas tardes, amigos del Sembrador. Estamos haciendo un poquito de tiempo para que vayan llegando los amigos. Gracias por los que están presentes. Seguimos con las prédicas del Evangelio de Jesucristo. Hoy vamos a tomar Efesios capítulo 2 y también vamos a tomar Gálatas y un poco también de Romanos y el Salmo 2. La idea es entender para qué fuimos salvados, por qué el Señor nos libró de la muerte, para qué el Señor nos perdonó, nos salvó por gracia, ¿sí? Para ir comprendiendo y profundizando en las verdades de Cristo. ¿Por qué se conformó la Iglesia? ¿Por qué somos apartados y comprados por la sangre del Cordero? Fuimos comprados por la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Desde qué momento? Efesios 2, tomamos para comenzar. Bueno. Un saludo a todos los que están. Gracias por un comentario y un me gusta, por favor, en el video, ya sea en YouTube. En YouTube, si podés suscribirte, nos apoyás en este ministerio de Prédica del Evangelio, porque donde más apoyamos en ese sentido, a más personas llega, y sobre todo a no creyentes que precisan de esta salvación. Vamos conociendo, de alguna manera enseñando, discipulando con la palabra, porque toda la palabra es apta para enseñar. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar, ¿para qué? ¿Para qué Dios hizo todo esto, toda esta obra? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos en el Señor Jesucristo, por intermedio de esa bondad, para mostrar que Él, su bondad, la bondad es de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso el Señor hizo toda esta obra. Porque por gracia sois salvos, inmerecidamente. Fue un regalo. La salvación es un regalo, no es por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que le estoy enseñando está escrito en la palabra, no es un invento, no es una suposición mía, sino que está escrito y se puede corroborar leyendo la Biblia, ¿sí? Haciendo un análisis personal. Cada uno lo puede corroborar lo que acá en este ministerio se dice, ¿no? Pido oración, por favor, por el ministerio de Posadas, mis hermanos de Posadas que van a ir a predicar al hospital, y por todos y cada uno de ellos, por Martín y los hermanos de Martín de la iglesia de Posadas. Por favor, le pido oración por ellos. Bueno, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Pero ¿para qué el Señor hizo así la salvación? Para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo con mis esfuerzos me salvé, sino que toda la obra lo hizo Dios, y nosotros no hay nada que podamos entregar y comprar nuestra salvación, dar a cambio de el perdón de nuestros pecados, porque estamos muertos en delitos y pecados si no tenemos a Cristo. Estamos bajo la ira de Dios si no tenemos al Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, en algún momento voy a remarcar lo que estoy leyendo con estos versículos. ¿Por qué hablo de esto y por qué infiero esto? ¿Por qué les comunico que solo Cristo es nuestra salvación?
Él nos libera de toda la ira que el que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. Así que aún hay una nueva buena noticia, que es la salvación por intermedio de la fe de su sangre en Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso es la buena noticia, es esa. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no depende de nosotros, no depende de que Dios haga una parte y que nosotros pongamos otra partecita nuestra. No es así la salvación. No hay nada que podamos dar al Señor. Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios, todas nuestras justicias. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Fíjense lo que hizo el Todopoderoso. Instauró así la salvación. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, no por la ley, no guardando la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿La fe quién la hizo? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Marco Lovera? ¿Usted? No, Jesucristo. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Y de manera inmerecida tuvimos esta salvación, porque no hay nadie que pueda llegar al cielo a través de sus obras. Nadie puede llegar. Pero por eso, ¿quién subió al cielo? ¿Quién descendió? ¿Quién dio su vida por nosotros? El Todopoderoso se hizo carne, habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Y Juan el Bautista lo anunció, preparó el camino de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y anunció y preparó, allanó el camino para que venga el Señor, Juan el Bautista. Y cuando él fue bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre declaró, este es mi Hijo amado, a él oíd, este es mi Hijo amado, a él oíd. Su nombre es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Jesucristo es su nombre, ¿sí? Bueno, después continuamos. No por obras para que nadie se gloríe. El Señor no permite que nadie se gloríe, sino toda la gloria, toda la honra es para el que está sentado en el trono y el Cordero, dice en Apocalipsis. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados en la iglesia? ¿Para qué los creyentes somos salvos? Para buenas obras. ¿Y estas buenas obras qué son? ¿Vienen de nosotros, estas buenas obras? A ver qué dice acá. Los cuales Dios preparó de antemano. ¿Quién preparó las buenas obras? Dios la preparó. ¿Y cómo? De antemano. Antes de que nosotros fuéramos salvos, estas obras estaban preparadas. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Así que el que está en Cristo no aporta nada para esta salvación. No hace nada. Dios preparó todo de antemano, las buenas obras, incluso, ¿sí? Para que anduviésemos en ellas. Por ejemplo, a ver, continuamos. Ahora voy a tomar una porción de Romanos 8, versículo 9 específicamente, donde ¿para qué fuimos? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos salvos, no? Voy a centrarme en eso. ¿Para qué fue conformada la iglesia? ¿Para qué fuimos salvos? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Vos que tenés oído para oír, escuchá lo que dice el Señor. Fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas, creadas de antemano. Para eso fuimos creados, para eso fue creada la iglesia, para eso fuiste salvo tú, por gracia fuiste salvo, de manera inmerecida fuiste salvo, ¿sí? Entonces continuamos. Romanos 8:29, también acá vemos para qué fue creada la iglesia, para qué fuimos salvos. En otro versículo, en otro libro, que primero leímos, el primer libro era exactamente Efesios, ahora vamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, presten mucha atención por favor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
¿Para qué? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué? ¿Cuál es la principal, eh, eh, el motivo por el cual fuimos salvos? Porque fuimos creados por Cristo a través de su palabra. La palabra misma es Cristo, Él es el verbo hecho carne. Este verbo habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Todo el que cree en Jesucristo es salvo, pero somos alimentados constantemente por su palabra, somos alimentados, comemos esta palabra, comemos su cuerpo y bebemos su sangre diariamente. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Sin la vid nosotros no podemos sobrevivir, ¿sí? Bueno, entonces continúo. Romanos capítulo 8, 29, por ejemplo, dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué motivo? A ver, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿sí? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de quién. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Hijo se tiene que ver reflejado en nuestra imagen, en nuestra forma de ser, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones en la vida, ¿sí? Todo tiene que estar hecho conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? No siempre la voluntad nuestra está alineada con la mente de Cristo. Tenemos que buscar esta alineación, alinearnos con la voluntad del Padre, a la voluntad del Padre que es perfecta, ¿sí? Así que nosotros, más allá de que esta voluntad difiera de nuestros pensamientos, sabemos que la voluntad del Padre es lo que tenemos que buscar, porque somos la imagen de ¿quién? Del Hijo. Si ustedes miran y leen los 4 evangelios, el Señor siempre estaba sujeto totalmente a la voluntad del Padre. No se cumpla mi voluntad más la tuya, Santo de Israel. Gracias Todopoderoso por mostrarnos al Hijo. Este binomio del Padre y el Hijo también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Acá se habla del Padre y el Hijo, ¿no? Esto era Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y tenemos en Gálatas, presten mucha atención, Gálatas capítulo 1:16 dice, por ejemplo, cuando era Saulo de Tarso, se le aparece Jesús al último apóstol que hubo, el último apóstol, presta atención, ¿sí? Que no te engañen, no hay más apóstoles, fueron 12 hasta el apóstol Pablo. Ahí hubo apóstoles. A partir de ahí ya se terminó, porque ya la iglesia fue fundada por apóstoles, por profetas, etcétera, etcétera. Todo ese don que dio Dios a través de su Santo Espíritu para conformar la iglesia que nacía, la iglesia primitiva que hoy continúa, pero ya no hay apóstoles, ¿sí? Un saludo a todos, gracias por los que están presentes, le pido un me gusta por favor y un comentario, cualquier dibujito que quieran poner en comentarios sirve para que este video tanto en Facebook como en YouTube llegue a más creyentes, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea del sembrador, predicar a la gente que no cree en Jesucristo. Y a los hermanos que ya son de la iglesia les conminamos, le decimos, le pedimos que por favor vuelvan al discipulado, que sigan estudiando, que agarren la Biblia y la lean y la mediten, ¿sí? La Biblia, como dicen algunas personas equivocadamente, que te vuelve loco, si la lees mucho. No. Es la palabra de Dios, es la fuente de vida, es el agua que nos da vida eterna, abundante. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si Dios dice eso, quiere decir que tenemos que leer la palabra, no tenemos que apartarnos y escuchar lo que dice nuestro pastor, apóstoles entre comillas. No. Tenemos cada uno leer como los nobles de Berea. Los nobles de Berea decían, Pablo hablaba y ellos abrían el Antiguo Testamento, porque antes no había todavía Nuevo Testamento, y corroboraban si lo que Pablo decía estaba escrito. Eran nobles. El Señor ama cuando uno, si guarda la palabra de Dios uno, es verdaderamente discípulo del Señor, ¿sí? Escuchamos lo que viene de su boca,
porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿sí? Cristo es el verbo hecho carne, que hablaba la palabra de Dios, y todo lo que está escrito en la Biblia de Génesis, Apocalipsis es palabra santa de Dios. Bueno, vamos entonces a continuar con ¿para qué? Por ejemplo, acá muestra para qué motivo Dios escogió a Pablo como último, ¿no? Como él era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Por intermedio de sus espionajes, él perseguía a la iglesia y mandaba al frente. ¿Para qué era utilizado Pablo por el Sanedrín, por los judíos, ¿no? Los religiosos? Era usado como un espía y se iba y se metía buscando a los que adoraban a Dios por Cristo y era perseguidor de la iglesia. Pero, ¿qué pasó? Dios usó a este perseguidor de la iglesia para glorificarse. Fíjense, de lo que es malo para nosotros en nuestra vida, a veces Dios utiliza esas situaciones, ese contexto difícil en que vivimos para que Él sea glorificado al final. Porque al final Él tiene el control absoluto de nuestros destinos, así que tenemos que confiar en Él, ¿sí? Nosotros estamos totalmente confiados en Él. Él es nuestro pastor y Él dice, vamos por acá y por acá vamos, o vamos por allá y por allá vamos. Así somos los que somos siervos, somos esclavos de Cristo, ¿sí? No somos grandes personajes, líderes, apóstoles y victoriosos en lo material, sino que tenemos que estar preparados para el padecimiento también, ¿sí? Porque Él nos dijo, cada uno, si quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Él no vino a traer en este mundo eh, eh, la paz, sino vino a traer la espada, viene a separar lo bueno de lo malo, las tinieblas de la luz admirable de Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Bueno, Gálatas capítulo 1 dice, a ver, ¿para qué? ¿Para qué el Señor utilizó a Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia? Una persona que te mandaba al frente y terminaba siendo apedreado, asesinado por el Sanedrín, por los que perseguían a la iglesia, por los religiosos, ¿no? Como le pasó a Esteban, que fue apedreado y muerto con la colaboración de justamente Saulo de Tarso, que sería Pablo, anteriormente, antes de ser Pablo, ¿no? Dice, Gálatas capítulo 1, versículo 16, dice, revelar a su Hijo en mí, a revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles. O sea, Dios utilizó a Saulo para revelar a su Hijo en Pablo, para revelar a su Hijo en mí, dice Pablo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros fuimos creados para esto. Vos también, amigo, vos también. Así como Saulo de Tarso, vos también. Fíjate, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos hechos conforme a la imagen del Cristo. Para eso fuimos salvos. Ese es el objetivo principal de Dios en nosotros, en Cristo. Así que no haya confusión, que no haya, porque hay muchas versiones, hay muchos evangelios, pero hay uno solo que es el verdadero evangelio. Así que tenés que leer la Biblia, tenés que volver a estudiarla, quedar discipulado, analizar, ver cuál es la mente de Cristo realmente, porque esta es la salvación según lo que dice la parábola del sembrador, donde los misterios más profundos del reino de los cielos se revelaron a los que estaban cerca de Cristo, no al mundo en general. Por eso Cristo les hablaba con parábolas, como habíamos hablado con mi amiga, mi hermana querida, muy querida, habíamos hablado respecto a justamente de este tema del sembrador, ¿sí? Una parábola muy hermosa, ¿sí? Que supuestamente, o sea, dice, ¿no? El Señor nos infiere que si nosotros entendemos la palabra del sembrador, podemos entender casi todas las demás parábolas, ¿sí? Porque Dios habla en parábolas a los que realmente lo siguen. Es como hablar en códigos, ¿no? Eh,
utiliza imágenes del vivir cotidiano y hace como una especie de metáforas, ¿no? Con respecto a situaciones y al mensaje que está dentro de esta parábola. Y la parábola del sembrador justamente infiere que el que tiene oído, comienza así, el que tiene oído para oír, que oiga la palabra, ¿no? Este oído para oír que oiga lo crea el mismo Dios Todopoderoso, porque la fe viene por el oír, la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense que todo viene de Él, de lo alto viene esta salvación, no de nosotros, no por obra para que nadie se gloríe, decía, ¿no? Pero también esta palabra crece en la tierra, hay una tierra específica que es la única tierra a la cual esta palabra brota. No es del que siembra, o sea, no es de vos, ni del predicador, ni de mí, ni del evangelista, no es del que siembra, ni del que riega, sino de Dios que da el crecimiento. Gracias, eterno. Todo viene de ti, amado. Toda esta misericordia que tuviste en estos tiempos, tenemos que aprovechar aquellos que creemos en Cristo para predicar este evangelio, el verdadero evangelio, porque se ha tergiversado la verdad. El enemigo se encargó de crear diversas evangelios que difieren incluso un poquitín, pero difieren lo sustancial del mensaje, porque realmente tiene que, ni una jota ni una tilde tiene que cambiar. ¿Sí? Eso nos mandó en el Apocalipsis, ni una jota ni una tilde tiene que cambiar el Evangelio. ¿Sí? Bueno, Romanos dice, hechos conforme a la imagen del Hijo. Fuimos hechos conforme a la imagen del Hijo, tanto vos, Marco, tanto vos, Martín, tanto vos, todos los hermanos que constantemente me ayudan poniendo un me gusta y un comentario, ya sea de Yulesni, ya sea quien sea, todos los hermanos. Le agradezco a Rubén también, sí, de Chaco, de Resistencia, gracias por el apoyo, a los hermanos de La Habana, de Cuba, a todos los hermanos de Cuba, de todo Cuba. Pido oración por ellos, que un cambio de gobierno, porque realmente este gobierno le está haciendo pasar hambre aún a profesores, gente que tienen títulos, tienen que hacer mucho para conseguir lo mínimo indispensable como la alimentación. No tengo que hablar de política porque no soy del mundo. Eso es del mundo. Son sistemas del mundo. Pero tenga misericordia de Dios con la nación de Cuba y con Venezuela, que está pasando momentos muy difíciles a nivel político, pero sobre todo los hermanos que están ahí dentro, ¿no? Que son nuestros hermanos, estén donde están. Pero acuérdense que fuimos hechos, somos hechuras suyas, hechuras del Padre, ¿sí? Para que seamos la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para glorificar finalmente al Cordero. Este es mi Hijo amado, a Él oír. El que tiene oído para oír, que oiga lo que dice el sembrador, porque es palabra de Dios, amigo y hermano. Gracias por estar. Y vamos a leer Salmo. Fíjese que en el Salmo 2, buscando con mi amiga, mi hermanita, que la amo, eh, Salmo 2 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Acuérdense que tenemos que temer a Dios, sobre todo, porque es nuestro papá. Nosotros somos como niños delante de Él. Somos sus esclavos, pero somos como niños, ¿no? Tenemos que volvernos niños, nacer de nuevo. Por lo tanto, estamos creciendo. Bueno, se cortó un poquito. Continuando entonces con la prédica por el sembrador mediante Cristo, gracias por el al Padre Todopoderoso por Cristo. En este, honrad al Hijo para que no se enoje, dice Salmo 2. Honrad al Hijo. Acuérdense que el que no tiene Cristo está bajo la ira de Dios, ¿no? Pero mediante la misericordia y la gracia de Jesucristo inmerecidamente nos llevó de la luz, de las tinieblas a la luz. Esta ira de Dios ya no está sobre nosotros, ¿sí? Dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Tenemos que honrar al Hijo, no como hacen otras doctrinas, otros donde dicen que Jesús no es Dios, sino que es un ángel, por ejemplo.
no honran al Hijo de esa manera, porque no entienden el Evangelio. Tienen que leer la Biblia, la versión Reina Valera 1960. Hay versiones donde están medio confundidas las cosas y mal traducidas adrede. Mirá lo que te digo, adrede. Para que justamente la deidad de Dios, de Cristo, no salga a la luz. Y sigan con su mentira, que ya vienen de hace siglos, estas doctrinas, trayendo a otro evangelio. Bueno, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Se inflama de pronto su ira. El Señor Jesucristo vendrá como juez, ya no vino como cordero al mundo. Así que aún es el momento de arrepentirte y convertirte a Cristo. Aún es el momento, amigo de Facebook. Bueno, bienaventurados los que en Él confían, claro. Él es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es nuestro Señor, Él es nuestra salvación. El que cree es salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, Gálatas capítulo 1, voy terminando, ¿sí? Voy terminando, un saludo a todos, gracias por todos los comentarios, por compartir el video, muchísimas gracias, más que nada por los no creyentes, que tienen esa gracia de la salvación, la sana doctrina. El que tiene ganas necesita oración, por favor pónganmelo en los comentarios o vía Messenger, y también así podemos estar orando por ustedes para salvación, sobre todo porque es lo más importante, porque después de la muerte ya no hay más posibilidad de ser salvo. Mientras haya vida y esperanza, amigo del sembrador, vos que no conoces a Jesucristo, Él es la vida. Él es la vida abundante. Porque el que no tiene a Cristo se enfrenta a la ira de Dios. El que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Su espíritu está muerto. Somos seres tripartitos, alma, espíritu y cuerpo. Pero el que no tiene a Cristo, su parte espiritual está muerta. O sea, no es tripartito, o sea, es bipartito, por decirlo así. Es alma y cuerpo nada más. Pero cuando se te muere el cuerpo, se termina. Estás separado de la gloria de Dios. Pues por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y están destituidos de la presencia del Todopoderoso. Por eso Cristo es la misericordia de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, y voy terminando con este último versículo, ¿sí? Un saludo a Templo Betel. Muchas bendiciones, amados, en el Señor Jesucristo. Desde Chile lo queremos mucho, a los chilenos, hermanos chilenos. Gracias por colaborar, Templo Betel. Es una iglesia que también predica sana doctrina. Les invito a seguirlo, por favor, al Templo Betel, a todos los oyentes. Bueno, Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Otro motivo por el cual Dios creó la iglesia, ¿no? O sea, sobre todo por la misericordia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano. De Adán y Eva en adelante hemos heredado este pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vivimos en un siglo malo, como en la época de Noé, ¿sí? En la época de Noé todo era constantemente el mal, y hoy estamos viviendo un tiempo similar como la época de Noé, donde todo es constantemente el mal, ¿sí? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fíjense que tanto en el Salmo 2 también habla del Dios y del Padre y del Hijo, ¿no? Dice, servid a Yahweh, el Padre, ¿no? Con temor y alegraos con temblor. Amemos al Todopoderoso con temor, ¿sí? El temor santo, el temor de conocerlo realmente, porque Él tuvo misericordia y nos apartó del infierno, una eternidad de condenación, una eternidad separados de su gloria. Nosotros tenemos la posibilidad por Cristo, tenemos la gracia por Cristo, la misericordia de Dios en Él,
en el Señor, que por intermedio de Él, a Él oí, decía el Señor Todopoderoso, el Padre, ¿no? A Él oí, tenemos que oír al Hijo, porque de ahí mana la vida, de ahí mana. El Señor cuando empezó su ministerio, la primera mujer que le habló era una samaritana, en el pozo en Samaria, habló con la samaritana, y la primera mujer que escuchó el Evangelio directamente y donde él se manifestó como Dios, ¿no? Como divino, su divinidad, más que un profeta, ¿no? Fue a una mujer, ¿no? Y justamente Dios tuvo misericordia de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Se fue anunciando que de Él mana la vida, que el agua, de que si bebiéramos del agua que da Jesucristo, nunca más tendríamos sed, dice, ¿no? En ese hermoso pasaje. Bueno, y voy terminando. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo 2. Bueno, amigos, les pido oración para el sembrador, por favor, para que llegue a más y más personas. La idea es esa, predicar el Evangelio de sana doctrina. Saludo al ejército de Jesucristo, a Yolesni, saludo a mi mamá, saludo a Gabriela Acosta, saludos, más que nada oración pido por mis hermanos, por todos y cada uno de ellos, porque apoyan a este pequeño ministerio, a este espacio que Dios puso para poder predicar el Evangelio, ya sea en YouTube y en Facebook. Gracias por todo, Dios lo bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nos vemos. Chao, chao.